observando ahora que también en algunos países los gobiernos están poniendo limitaciones sobre los retiros de los ahorros de los clientes. Entonces, nosotros estamos en discusiones con las entidades internacionales que establecen los estándares y las guías para los reguladores nacionales. Por ejemplo, con el Comité de Basilea o el Financial Action Task Force. Estamos conversando con ellos de la importancia de que los reguladores permitan la flexibilidad por parte de la propia institución financiera, en este caso las cooperativas de crédito, de trabajar con sus socios para reestructurar sus créditos. Permitir a las cooperativas que dan créditos con plazos especiales o documentación reducida para asistir a sus socios. Y cuando el Estado entonces establece un límite a las cooperativas en cobrar sus créditos, reducir las provisiones requeridas entonces para la cartera que está afectada. Estamos observando que en muchos países los bancos que tienen los depósitos de liquidez de las cooperativas están restringiendo los retiros de las cooperativas para sacar su liquidez de la banca. Entonces también estamos pidiendo a los reguladores que ellos ven que tratar de mitigar las restricciones de los bancos en los retiros de liquidez de las cooperativas de los mismos bancos. Hemos hablado con los reguladores de la importancia de permitir a las cooperativas de tener sus reuniones, de sus consejos, de su administración, hasta sus asambleas generales por medios virtuales para evitar entonces la transmisión de la coronavirus. Entonces, otro elemento que hemos encontrado que es importante es que en muchos países los gobiernos definen cuáles son los negocios esenciales que pueden continuar operando durante la crisis. Los gobiernos muchas veces dicen que todos los negocios que no son esenciales tienen que cerrar y no operar. Entonces nosotros vemos que es importante que los cooperativas de crédito hablen con la gente de su gobierno para pedir al gobierno que define el trabajo de los cooperativas de crédito como uno de los negocios esenciales, porque este es el momento en que los socios están pidiendo acceso a los servicios financieros para manejar el efecto de la crisis a su bienestar de familia y de la casa. Este es el momento actual que estamos viviendo, que estamos observando, en que los cooperativas están tratando de enfrentar la crisis, cómo afectar a las cooperativas, pero también cómo apoyar y dar servicio a nuestros socios, como es nuestra misión. La segunda ola que ahora de pronto nos va a estar afectando y que va a profundizar para el final del año es el impacto financiero a las cooperativas. Vamos a ver el impacto de una alza de morosidad, de una baja de calidad de la cartera y con esto entonces una baja del retorno del ingreso de la cartera. Vamos a ver que los costos de provisión van a subir. Y también cuando vemos que tenemos problemas de morosidad en la cartera, cuando los socios están retirando más de sus ahorros y cuando nos afecta la política de los bancos de controlar los retiros de ahorros de las cooperativas, nos va a afectar la liquidez. Entonces, con 2-3 meses más vamos a ver una baja de la liquidez en nuestras instituciones que vamos a tener que manejar. Para el final de este año nos va a afectar con un crecimiento más bajo y con una reducción de nuestra posición de reservas de capital. Entonces, por esto hemos hablado con varias cooperativas en varios países. Ellos enfatizan la importancia de análisis y manejo de su flujo de caja, el manejo de su liquidez y la importancia de
dar capacitación a sus empleados en cómo manejar la flexibilidad y reestructuración de la cartera, cómo analizar, cómo proyectar la recuperación, el ingreso de su cartera y cómo trabajar con los socios para ayudar a los socios a establecer las condiciones de cómo pueden entonces pagar en el futuro cuando están afectadas hoy. Esa es la segunda ola que nos va a afectar este año. Ahora, entrando este año también y profundizando para 2021, vamos a ver la tercera ola, que es una recesión global. Hemos visto una disrupción de las cadenas de producción, una disrupción del comercio internacional y el cierre de muchos de los pequeños negocios que están trabajando en nuestras comunidades. Entonces, el impacto en nuestros socios va a ser más desempleo y, como mencioné antes, van a perder parte de sus activos, van a tener dificultades en generar ingreso y vamos a ver el impacto que eso tiene en la cartera de créditos. Las comunidades van a estar afectadas todavía con ese desempleo y con el cierre de los pequeños negocios. El impacto de las cooperativas va a ser igual como yo mencioné antes cuando yo hablaba del estrés institucional. Pero también yo quería notar que las cooperativas de crédito con cual trabajamos han sufrido varias crisis en muchos países nacionales y internacionales en el pasado. Y hay una tendencia que hemos notado en el pasado que esperamos ver en el futuro, es que cuando entramos en una recesión así, vemos muchas veces que las otras instituciones financieras formales ya están empezando a retirar los retiros de depósitos y ya dejan de dar créditos a los pequeños negocios y a los pequeños productores en las comunidades. Mientras tanto, las cooperativas de crédito en las crisis del pasado siempre han continuado trabajando con socios para dar sus créditos a la gente que lo necesita, para apoyar a sus familias, para dar empleo, para producir y generar ingreso. Entonces, esto crea una lealtad importante y vemos entonces en muchos casos de las crisis que cuando estamos en el parte mediano de la crisis, la liquidez empieza a regresar a las cooperativas y tenemos un crecimiento acelerado de membresía y de depósitos en las cooperativas. Entonces, vamos a ver entonces el retorno de lealtad a las cooperativas por el cuidado y la atención que damos a los socios durante la crisis. También lo que hemos visto muchas veces en el pasado, con la crisis va a haber mucha más presión a las cooperativas pequeñas. Vamos a ver en muchos países más consolidación de las pequeñas que no tienen entonces la capacidad de sobrevivir, la reducción de ingreso, reducción de reservas de capital. Y vamos a ver entonces más consolidación del sector. Menos cooperativas, más ahorros, más activos, más socios. Con más socios también, lo que podemos esperar y lo que hemos visto de resultado de este tipo de crecimiento de socios en otros países es una demanda más fuerte de los consumidores, de los socios, para los canales digitales. Han entonces experimentado la importancia y la conveniencia de los canales digitales, entonces vamos a estar bajo más presión para la innovación tecnológica. 3 olas de impacto negativo que nos va a afectar, pero todavía por nuestra misión, nuestro carácter de cooperativas, de servicio a los socios, también vemos una luz al final del túnel que nos va también a apoyar a crecer en el futuro con más presión para la innovación.
Gracias, Luis, por la oportunidad para compartir con ustedes y tengo mucho interés en escuchar la experiencia de ustedes. Brian, muchas gracias a ti. Créeme que estamos, yo creo que nos abriste la visión un poco de cómo se está presentando o cómo se presentaría esta contingencia a corto, mediano y largo plazo, y cómo las cooperativas deberíamos, por un lado, estar preparados y, por otro, cómo deberíamos aprovechar mañana lo que tú bien manifestaste, que estarían dejando esos espacios las otras instituciones financieras y a nosotros, a través de la creación de esa lealtad hacia nuestros socios, pues ganar esos espacios y poder fortalecernos más. Muchas gracias. Cedo la palabra a Andrés Méndez, quien va a ser el que coordine este evento. Andrés, gracias y gracias a todos. Gracias, Luis. ¿Me escuchas bien? Sí, escuchamos claro. Adelante. Perfecto. Buenos días con todos. Yo soy Andrés Méndez y voy a tener el gusto de compartir con ustedes este foro y con los panelistas. No sin antes agradecer al señor Brian Branch por habernos compartido este tema de las 3 olas muy interesantes bajo la perspectiva de WOCU a nivel mundial. Y con esto nos va a dar la introducción justamente para ir abordando los temas que habíamos preparados para este foro. Igualmente agradecer al ingeniero Roberto Romero, presidente del CONAFIPS, empresa del gobierno ecuatoriano que nos está acompañando y que está colaborando con el sector cooperativo, al ingeniero Arturo Alvarado, rector de la Universidad Mondragón de México, que es nuestro aliado estratégico en WOCU para todo este tema de la capacitación, que es, como lo veíamos, algo muy importante, a nuestros más de 139 cooperativistas que estamos aquí compartiendo este tema, y a nuestros panelistas con los cuales vamos a ir conversando sobre cada uno de los temas que propusimos de nuestra agenda de este foro. Entonces, manos a la obra. Aquí lo que ustedes están buscando justamente es esas experiencias que nuestros gerentes con los cuales vamos a compartir este tema nos quieren contar, que lógicamente esas sanas prácticas nos van a ayudar a enfrentar esta crisis que tenemos a continuación. Básicamente, el primer tema era cómo esta crisis está afectando a los sectores económicos y productivos de nuestros países. Y aquí quisiera iniciar con Ecuador, con más de 4 millones de socios, y en base a lo que mencionaba el superintendente de compañías de Economía Popular y Solidaria, Ujacome, decía que el 66% del microcrédito estaba dado en Ecuador por el sector cooperativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos socios de esa economía pueden verse, como decíamos, afectados con esta crisis. Ese pequeño y mediano empresario que está trabajando con sus productos, que son socios. Entonces, ¿cómo está siendo afectado ese tipo de socios? Entonces, para ello quisiera pedirle al ingeniero Stalin Muñoz. Él es el gerente general de la cooperativa Coprogreso, que atiende en varias provincias del Ecuador, que nos comente específicamente en este sector cómo le está afectando a ese socio microempresario que demanda microcréditos y cómo la cooperativa, lógicamente, está actuando para enfrentar esta situación. Stalin, por favor, si nos compartes tu experiencia. ¿Tienes micrófono, Stalin? Buenos días, mucho gusto. Gracias. Excelente, gracias. Por la organización AWOCU y tal vez ciertos datos importantes. Ecuador es el país que frente al PIB en América Latina tiene mayor participación del cooperativismo en general. Segundo, en realidad somos más de 7 millones de socios en las cooperativas de ahorro y crédito. Ya yendo al aspecto general, yo quisiera decir que es muy difícil transmitir enseñanzas todavía, porque creo que es en nuestro país un poco corto el tiempo que estamos en confinamiento, ¿no? En otros países ya el lockdown se estableció semanas atrás. Lo que podría decir es que de manera lamentable muchos socios, tal como lo mencionaba Brian, muchos socios han perdido sus
sus operaciones a estas alturas ya, están afectadas la gran mayoría de actividades, y evidentemente esto hace que debamos repensar cómo podemos identificar a aquellas personas que van a tener que requerir ayuda y cómo van a tener que repagar esos créditos. Yo creo que es importante lo siguiente, y no lo he escuchado mucho a nadie hablar de los depositantes. Y yo creo que el depositante es el corazón de nuestra actividad. El depositante es el que provee los fondos para que nosotros podamos convertir en préstamos. Y creo que es importante una coordinación de las fuentes de fondeo con lo que la demanda del crédito pueda experimentar en el futuro inmediato. Me parece importantísimo que estemos atentos y volvamos a aprender de esta nueva realidad y ver cómo podemos solucionar esas necesidades. En general diría yo que las actividades están muy afectadas, paralizadas casi en su totalidad, salvo en el Ecuador ya está definido las actividades esenciales, alimentos, medicinas, todo lo que son casas de salud, y básicamente servicios financieros. El resto está cerrado, completamente cerrado, ¿no? El transportista, por ejemplo, donde nosotros participamos de manera importante, está prácticamente sin ingresos, ¿verdad? Incluso nos informaban que la gente está volcándose más a los grandes supermercados que a las tiendas de barrio, lo cual también afecta a ese sector. Correcto. Así que yo creo que esta es una experiencia en donde más que la verdad, mi presencia en el evento es más para tratar de aprender y enriquecer y lo poco que se pueda compartir con todo gusto. Excelente. Entonces, dada la coyuntura que está viviendo en el Ecuador, tú mencionas, tienes un grupo de socios, transportistas, los pequeños tenderos, los que manejan una tienda, que ahora por la situación su economía o sus negocios se ven afectados. Entonces, en términos de liquidez y qué aspectos un poco has visto los más críticos que veas en tus socios, ¿qué te cuentan justamente lo que tú decías, que es el alma de las cooperativas, los socios? Tú como gerente, ¿qué recibes de ese grupo de microempresarios? ¿Qué demandas te están transmitiendo en ese sentido? Nuestra fuerza comercial nos ha transmitido que nuestros socios esperan apoyo, ¿no es cierto? Yeah. Y de hecho la cooperativa lo que ha hecho es dar la posibilidad, en función de la afectación de la actividad, dar la posibilidad de que el socio que tiene un préstamo o un crédito con la cooperativa pueda trasladar hasta 3 cuotas hacia el final del crédito. Y si le estamos dando entre 60 y 90 días de alivio, ¿verdad? Yeah. Para que empiece a pagar en 90 días. Por el lado de los ahorristas, en cambio, ellos como no están produciendo, están consumiendo sus ahorros. Y hemos experimentado ya una pequeña baja en los depósitos de ahorro. Sorprendentemente, también hemos experimentado un crecimiento de nuevos depósitos a plazo de una cantidad importante. No hemos crecido en depósitos a plazo porque básicamente nuestros clientes que también son cooperativas de ahorro y crédito han tenido que retirarnos para poder atender sus necesidades de liquidez. Considero que nosotros en este aspecto pues hemos sido conscientes con los socios y hemos trasladado hasta 3 cuotas al final del crédito, sin generar ningún tipo de interés de mora. Excelente. Gracias, Stalin. Bueno, siguiendo con un poco con nuestro grupo de panelistas, quisiera ahora pasar de la mitad del mundo, de Ecuador, ahora a Honduras. Si podemos conocer, aquí nos va a compartir el licenciado Efraín Sanabria, igualmente bajo la perspectiva de los socios, de las actividades que realizan los socios. Te quisiera preguntar, Efraín, que es el gerente general de la cooperativa ELGA,
cómo está igualmente siendo afectado este sector, por ejemplo, de agricultores. Nos trasladamos, ¿no es cierto?, al microempresario, ahora a los agricultores, es decir, cómo está siendo afectado este sector de nuestros socios dedicados a la agricultura. Si nos puedes comentar este tema y cómo la cooperativa ELGA en Honduras está actuando en ese sentido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitar a Boku por esta iniciativa de compartir pues estas experiencias que estamos viviendo en nuestros países en estos momentos de crisis. En un crecimiento bajo, el año pasado apenas un crecimiento de un 3.8%, y este crecimiento tuvo pues sus debilidades por la baja de las exportaciones, el café, un producto de exportación fuerte en Honduras, ¿verdad? Que con la caída del precio, pues se complicó en el tema de exportaciones y pues no se estimaron no se logró llegar al crecimiento que se había estimado. Junto a eso, ha afectado también un poco el crecimiento, los problemas sociales, ¿verdad?, que tenemos, políticos y sociales, como temas como hemos visto las caravanas, gente que ha sido impactada por temas de la delincuencia y el desempleo. El desempleo es un factor bastante alto y la mayoría de los empleos que se generan en Honduras es a través del sector MIPYME. Y es un poco contradictorio porque el crecimiento que tiene Honduras es un poco desigual, porque quienes crecen más en el sector, crecen pues la industria financiera, la industria de telecomunicaciones, la industria de energía, y son las que generan poco empleo. Entonces ahí se ve que en la parte agrícola se genera menos empleo y por lo tanto también tiene un poco lo que es inversión en este tema, poca tecnificación, poca línea de crédito. Actualmente el gobierno ha estado incentivando el tema del agro, ofreciendo... Ya vamos a pasar al tema del gobierno. Te corto un poquito porque es uno de los temas bien interesantes y relevantes, pero con lo que me comentabas, me llamó la atención el tema tú nos cuentas que los agricultores representan una fuerza muy importante económica, y cómo están siendo afectados específicamente. Creo que eso es interesante, ese planteamiento. Bueno, Honduras, junto a todo, tenemos también un problema fuerte con el tema de sequía, que ha dañado lo que son muchos cultivos. Y esto ha ocasionado gran problema porque se han visto los agricultores con problemas de financiamiento. Ya. Se han cerrado las puertas de financiamiento antes de la crisis. Ahora se complica un poco más el tema. Correcto. Muchos de los agricultores son pequeños agricultores que cultivan en tierras que no son de ellos, no son dueños de sus tierras. Carecen de tecnología. Eso complica a las instituciones que quieren financiar por lo que es el retorno de esos financiamientos, por no tener la capacidad técnica y la garantía adecuadas para poder dar un financiamiento. Carecemos de un seguro aquí, o tenemos sequía o cuando llueve completamente nos inundamos. Entonces tenemos esa debilidad que complica lo que es el desarrollo y darle fuerza en apoyo financiero a este tipo de instituciones, y por eso se ven limitadas a líneas que puedan ser financiadas. Y ahora, hablamos que esto era antes de la crisis, no digamos después de la crisis. ¿Verdad? Después de la crisis vamos orientados a ver cómo rescatamos y buscar líneas para poder rescatar lo que son estas industrias y para poder lo que es mantener lo que es al menos la alimentación básica de los hondureños. Excelente, muchísimas gracias por compartirnos la situación de Honduras. A continuación, ahora vamos a ver el tema de México. Entonces, ahí quiero pedirle al contador Sergio Antonio Martínez que igualmente nos dé esa visión del impacto que esta crisis está generando en nuestros socios de actividades productivas,
y cómo la cooperativa Crimex, SMEX, está reaccionando ante esas afectaciones. Por favor, sí. Sergio. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Gracias. Un saludo desde México, deseando que todos estén bien, sus familias. La situación no es distinta a la de los demás países, de las demás cooperativas. La suspensión de labores que se ha dado desde el día 11, 12 y 13 de marzo de las dependencias estatales y federales, pues comenzó a complicar el escenario económico. Hay cierres de espacios de convivencia pública, cierres de negocios y cercos sanitarios. En ese tema está afectando mucho a la operación porque en muchas comunidades las autoridades locales no han permitido el acceso a las cooperativas a realizar las operaciones, la reactivación económica, y por ende tampoco están permitiendo que los socios puedan salir de sus comunidades. Está totalmente cerrado y eso la verdad está complicando bastante fuerte la situación operativa de la cooperativa. Ya. Por consecuencia, la disminución en la actividad económica, el sector más afectado hasta este momento es el turístico, la zona donde nosotros tenemos presencia, pues muchas de las familias, de las comunidades viven por el turismo. Se ha dejado sentir, muy fuertemente. Eso ha traído consigo un desempleo. Hay muchos hoteles, restaurantes, centros de diversión, centros de esparcimiento público han cerrado y con ello pues han puesto o han dejado sin empleo a muchas personas, muchos de ellos socios de la cooperativa. Hemos tomado dentro de la cooperativa todas las medidas que ha dictado el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Hemos enfocado toda nuestra visión sobre, primero, el cuidado de los colaboradores y también el cuidado de nuestros socios, porque quiero comentarles que Acrimex hasta el momento sigue prestando servicios. Sí estamos tomando las medidas, sí hemos mandado a nuestros compañeros colaboradores a descansar con goce de sueldo, sobre todo los sectores vulnerables, que son personas adultas de mayores de 60 años, compañeras que han estado en el periodo de embarazo, lactancia, compañeros con enfermedades crónicas, con enfermedades o con algún padecimiento que con esta bacteria pues pueda afectar más su salud. Al interior hemos también puesto diversas acciones con nuestros socios. Las entradas, aunque al inicio dudábamos en que iba a tener funcionamiento, el poner agua y jabón a la entrada de nuestras sucursales, realmente nuestros socios se han sentido contentos, agradecidos. Lo hemos sentido de vivas voz cuando dicen, se preocupan por nosotros, qué bueno que pusieron agua, y eso lo tenemos ahorita en todas las sucursales que tenemos en operación. Independientemente, cuando pasan allá dentro de las instalaciones, se les dota de gel y se guarda distancia. Estamos guardando una distancia de 1.5 metros de distancia entre cada socio y entre cada colaborador, evitando, o más bien dicho, llevando a cabo las medidas de prevención que han establecido las diversas autoridades. Excelente. A nuestros socios les hemos puesto ahorita el servicio de call center, tenemos la aplicación móvil, el famoso Acrimóvil, lo tenemos a disposición de ellos, lo estamos incentivando muy fuertemente para que lo usen. Tenemos a disposición los cajeros, las tarjetas de débito, y pues yo creo que hasta el momento les está beneficiando bastante bien. Excelente. Pusimos en marcha inmediatamente un plan de contingencia, le hemos llamado Contingencia Biológica COVID 2019, que está enfocado en 4 aspectos muy importantes. El de colaboradores, como ya mencioné, con todas las medidas que se han acordado, el tema de socios,
el tema de mantener la continuidad a través de la apertura de sucursales y medios digitales. Y ahorita estamos muy enfocados en el cuarto pilar, que es la acción preventiva para minimizar los riesgos y garantizar la continuidad de negocio a través del monitoreo diario de la colocación, captación, recuperación, administración, los elementos tecnológicos, porque hay que estar al pendiente de que no ante esta contingencia algunos oportunistas de los medios digitales puedan accesar o extraer información de las cooperativas. En el plano estratégico hay que revisarlo bien porque si bien habíamos planeado, hemos hecho o habíamos visto varias inversiones que se podrían hacer para este año, hay que replantearlas. Hay que tener muy presentes el tema legal, el tema normativo y principalmente las cooperativas tener una mente muy abierta y una visión muy clara del tema reputacional. Hay que cuidar muchísimo ese tema, se comentaba hace un momento también, de que hay que cuidar a las cooperativas en este aspecto. Y creo que propiamente para cómo solventar todas estas situaciones con nuestros socios, pues ahorita la cooperativa tiene, no cancelado, pero sí está restringiendo la salida de montos mayores. Sí estamos entregando créditos, pero ya de montos menores, de acuerdo a la capacidad de pago y a la actividad que están desarrollando nuestros socios. Correcto. Estamos dándoles plazos de gracias de hasta 6 meses. Escuchaba yo ahí un comentario también de un compañero ya. Estamos haciendo el diferimiento de pagos también. Hemos puesto a disposición de nuestros socios un crédito nuevo que le hemos llamado crédito contingente, que le permita que en un periodo de 6 meses no pague, se le aplazan esos pagos hasta ese periodo y de ahí comience a realizar sus pagos. Renovaciones también con los plazos de gracia, y en la cooperativa tomamos la decisión de cancelar los intereses moratorios. No generarlos porque sabemos que en esta ocasión no es una falta de responsabilidad de los socios el no querer acercarse a realizar sus pagos, porque se está dando y lo estamos viendo de viva voz de ellos, de la situación que ya están enfrentando. Estamos ampliando plazos también, y en el tema de liquidez estamos incentivando el uso de los canales digitales, como ya comentábamos ahorita, el Acrimóvil, a través de Tura. La concentración, hemos hecho concentración de todos nuestros recursos de las sucursales y los estamos invirtiendo en valores gubernamentales de disponibilidad diaria. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque hicimos un breve cuestionario digital a algunos socios, a una muestra pequeña, y la mayoría de nuestros socios que han contestado el cuestionario nos están informando que ellos previeron tener una cantidad mínima de recursos que les va a alcanzar de 4 a 6 semanas para comprar sus insumos básicos. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que después de este mes de abril y lo que sería la mitad del mes de mayo, la gente se va a empezar a acercar a nuestra cooperativa para hacer retiros de recursos, para volver a tener liquidez y comprar los insumos básicos. También estamos ahorita adecuando nuestras políticas de disposición de efectivo, ya que en México las cooperativas dependemos de la banca comercial para hacernos de efectivo, y ellos están estableciendo medidas, más bien dicho restricciones en cuanto a la disposición del efectivo también, y pues eso nos obliga a que también hagamos una buena distribución del efectivo con los retiros que van a hacer nuestros socios. Perfecto, Sergio. Sí, finalmente nada más comentar que pues tenemos lista, o más bien dicho, prepararnos todos con líneas de fondeo. Hay que preverlo, los que tenemos hay que revisarlos para que en el momento que se requiera pues podamos hacer frente a esta situación. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos compartido la visión, la experiencia de cómo la cooperativa está reaccionando frente a esta crisis, a
lo que decíamos, y ato comentarios también con Stalin a la esencia que son nuestros socios, ¿no? De cómo dar lineamientos hasta como esos pequeños detalles de poner agua y jabón, que ven, hace muchas veces la diferencia del sector cooperativo, que somos más afines, más cercanos a nuestros socios. Muy bien, siguiendo con esta misma dinámica, vamos a compartir también, tenemos en este caso una cooperativa específica también en Ecuador, en este caso con el ingeniero Pedro Quipo, que también nos haga, ahora sí, de estas experiencias de sus tres colegas que nos han comentado, cuéntenos un poquito cómo la cooperativa, en este caso Daquilema, está reaccionando a ese sector al cual está atendiendo específicamente en Ecuador. ¿Qué nos podría comentar de lo que vemos y de lo que está pasando en Ecuador en este instante, ingeniero Pedro? Muy buenos días con cada uno de quienes compartimos este foro y esta reunión de trabajo. Gracias al equipo organizador. Saludo para cada uno de los directivos de la WOCU y de diferentes instancias y de las cooperativas que estamos a nivel regional y a nivel de América Latina. Específicamente hablando de la cooperativa Daquilema, bueno, compañeros, somos una de las últimas que hemos ingresado al grupo de las cooperativas más importantes y grandes del Ecuador. Y como tal, definitivamente somos nuevos en el trabajo acá y toda vez que somos o pertenecemos a una principal población indígena de aquí del país y fruto de los problemas de la falta de empleo y desarrollo del sector rural, tuvimos que migrar a las principales ciudades en el Ecuador, en caso de Quito, Guayaquil, principales capitales de Ecuador. Y efecto de esto, nosotros en nuestro trabajo definimos hacer un trabajo enfocado a combatir la usura, por ejemplo, en los mercados populares de las principales ciudades. Y justamente allí hemos tenido una de las mayores afectaciones de nuestros compañeros socios y como también de nuestros compañeros ejecutivos. Definitivamente para esto nosotros como Cooperativa Nueva no estuvimos preparados, no tuvimos ningún plan de contingencia, no habíamos visto ninguna experiencia de alguna cooperativa más antigua en el que haya enfrentado este tipo de desafíos. Realmente nosotros quizá estamos entre las cooperativas creo más afectadas y sector más afectado del país. Sin embargo, toca tener esperanza, toca tener una coordinación a nivel interno, por ejemplo, de que la medicina mismo ya no ha funcionado acá en el país y en el mundo. Nuestras comunidades indígenas hemos tenido que recurrir a medicamentos alternativos, naturales. Ya. Hemos podido trasladar bastante eucalipto y la cuestión de plantas medicinales desde la serranía del país hacia la principal ciudad que es Guayaquil, la que más está siendo afectada. Mucha pena vemos tanta gente fallecida, tantos vidas afectados y pena de que los gobiernos locales ni el gobierno central casi poco o nada pueden hacerlo. Y desde las iniciativas nuestras, desde las comunidades, estamos haciendo este tipo de acciones para mitigar de alguna manera y poder acompañar en esta situación a nuestros compañeros de la base social. Esto es social. Esto es lo que está pasando, mis queridos compañeros que participan en este programa, en este evento. Y claro, estamos atentos aquí, agradecemos y felicitamos la iniciativa de Brian como gerente de WOCU. Creo que es hora de que pongamos en práctica el sexto principio cooperativo, la cooperación entre cooperativas. Yo creo que todas las cooperativas no van a ser afectadas a la vez. Creo que una cooperativa van un país no va a ser afectado en las mismas condiciones. Por tanto, busquemos alternativas, ayúdanos direccionando y por supuesto nosotros igual como país nos ponemos a las órdenes como personas
y como Excelente. Muchísimas gracias. 3 puntos para enfrentar estas situaciones. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias por ese aporte. Como ven, esto es el primer antecedente de cómo la crisis está afectando. Entonces, ahora voy a tratar de dar algunas conclusiones en base a la exposición de nuestros gerentes que nos han compartido y qué bueno, como nos menciona el ingeniero, este principio del cooperativismo, ¿no? De compartir, de ser parte de la solución y que el sector justamente salga fortalecido de esta crisis. Vemos aspectos, y para resumir, cosas muy importantes, como nos decía Stalin, el tema de los depositantes. Nuestros socios son, como ven, el corazón de nuestra actividad cooperativista. Entonces, el tratar de diseñar estrategias diferenciadas para cada uno de los segmentos, como bien lo iban estableciendo, creo que va a ser una acción que las cooperativas podamos hacer. Estrategias diferenciadas porque, como vemos, si bien es cierto, la afectación es para todos, pero es muy importante que nos vayamos concentrando en esos grupos que pueden estar más vulnerables ante esa crisis. Entonces, a desarrollar estrategias muy diferenciadas para atender las situaciones de esos segmentos de nuestros socios. El tema de los colaboradores nos destacaba Sergio en su exposición, y de la salud tanto de sus colaboradores, ¿no? Que me parece muy interesante lo que mencionaba, igualmente de cuidar, de atender las medidas que también, bueno, ahorita vamos a pasar al tema de las medidas, nos imparten las autoridades, y tratar de ir implementando esas acciones, esos detalles para que podamos continuar con la operación, el caso que todavía aquí en México se pueden con ciertas restricciones, pero pensando justamente en esos puntos, El tema del monitoreo diario con los socios, o de irles preguntando a los socios, ¿qué necesitas? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo estás? Creo que es importante manejar la comunicación que tengamos con nuestros socios para ir encontrando esas ideas, como nos mencionaba Sergio, de qué reacciones tienen, hasta cuándo les puede esos ahorros durar y cómo podemos como cooperativa reaccionar ante ese efecto. Lógicamente nos mencionaba el tema de usar la tecnología, todo el tema digital, de apoyarnos con estas herramientas que ahora está teniendo mucho impacto en el uso y en ese tema tan relevante de mantenernos con esas herramientas, con esos medios de pago, con esas comunicaciones, como nos mencionaba Sergio, y que todo eso, en definitiva, nos ayude también a monitorear diariamente, a tener herramientas que nos permitan monitorear cómo está la situación, porque como vemos, la crisis puede irse incrementando y nosotros tenemos que reaccionar muy rápidamente. Entonces, como vemos, y esas reacciones, como nos comentaba aquí en Honduras, lógicamente el licenciado Sanabria nos dice, bueno, o sea, a ver, ¿qué pasa con nuestros cafetaleros? Tenemos que reaccionar, tenemos que hacer planes igualmente que atiendan a esa situación, incluso que estaba agravado desde mucho tiempo atrás con la sequía y ahora más. Entonces, las cooperativas tenemos que ser esa solución. Esta es una palabra muy importante, o sea, ¿qué soluciones podemos dar a nuestros socios que se ven afectados por esta crisis? Y para terminar un poco el aporte del ingeniero, justamente Pedro nos habla justamente de atender sectores que, como ven, nos comenta sector indígena, que pueden estarse afectados en una localidad, cómo reaccionar, cómo ser parte, un eje que permita reactivar justamente esas economías que se van a ver afectadas por nosotros, por esta situación. Entonces, creo que es un marco inicial de este primer tema del impacto que está generando justamente esta crisis del coronavirus. Con este tema vamos a iniciar el segundo, en donde ahí intervienen precisamente las autoridades de control. Ahí corrijo un poco, la licenciada Margarita Hernández es ahora la superintendente en Ecuador, y también agradecer a otras autoridades que también se han vinculado en este caso a este foro, a Freddy Espinosa, presidente de Consucop de Honduras, a Jorge Peña, director del
de la cooperativa de Consucop. Entonces, y otras personas que también forman parte de los entes de control que tienen que jugar también un papel determinante, ¿no? Las autoridades de control que son las que nos están dirigiendo también muchas de las acciones en ese sentido. Entonces, ahí igualmente quisiera ir retomando con nuestros panelistas una pregunta muy específica. ¿Cómo han reaccionado en cambio las autoridades de control estableciendo ciertas normativas o leyes al sector, ya sea al sector financiero y en especial al sector cooperativo, y cómo están afectando positivamente o inclusive en algunas medidas, cómo nos podrían afectar al funcionamiento de la operación de las cooperativas? Entonces, en ese sentido, igualmente vamos compartiendo algunas de aspectos que enfocados a ciertas normas relacionadas también con la operación. Entonces, ahí quisiera pedirle la palabra igualmente al licenciado Efraín Sanabria en Honduras, en función de que si es que el gobierno ha actuado en algunas medidas o controles, por ejemplo, para el tema específico de los créditos, es decir, han establecido ciertas normas, ciertas expectativas en el tema crediticio. Específicamente te pediría, Efraín, porque vamos a topar otras normas que puedan afectar en las otras variables. Efraín, si nos puedes comentar algo, si es que hay autoridades o normas en Honduras que estén afectando o directamente al área crediticia. Bueno, se están tomando medidas desde el gobierno central, en primer lugar de lo que son los bancos de desarrollo, los bancos del segundo piso, con los cuales tenemos redescontados fondos para beneficiar a nuestros afiliados en temas de vivienda, en temas de MIPYME, de que las 3 cuotas de estos meses que vamos a estar en crisis se trasladen para el final, ¿verdad? Entonces, se están tomando medidas en ese aspecto. Y es importante también reconocer que el ente regulador ha estado pendiente de lo que está sucediendo con nosotros, la cooperativa, y bueno, está abierto a revisar lo que son las normas en los temas de clasificación de cartera, en los temas, ha dado la opción para que nosotros podamos readecuar o refinanciar crédito, ¿verdad? Con códigos diferentes que podemos ir separando lo que es esta cartera que está teniendo problemas en estos momentos de crisis para ejercer un trato diferenciado en el trato de esta cartera y que nos beneficie, que no nos perjudique tanto a las cooperativas en sus números, en sus indicadores, ¿verdad? Entonces, en esta línea, creo que vamos encaminando, estamos tomando reacción, buscar resultados, ¿verdad? Para poder mitigar lo que es esta avalancha que se nos puede venir de lo que es el crecimiento de la mora y buscar opciones para poder darle oportunidades a nuestros afiliados de acuerdo a lo que nos está ayudando nuestros entes también en la parte gubernamental. Hemos sentido el acompañamiento en este momento del ente regulador, que está abierto para poder juntos encontrar una salida a este problema que estamos enfrentando de los créditos de nuestros afiliados. Del momento está el tema de las 3 cuotas que se puede pasar al final del plan de pago y la opción para poder dar refinanciamientos y readecuación a nuestros afiliados. Y correcto, entonces la posibilidad. Ahí eran normas establecidas por la autoridad, son estos 3 cuotas al final. Entonces la autoridad un poco recomendó eso, Stalin. Recomendó en los fondos de redescuento, eso ya está por circular y por mandato del mismo Banco de Desarrollo, y tenemos la opción nosotros como cooperativa, nos da la opción a considerar para evaluar, por también a nuestro riesgo, el trasladar esa cuota, ¿verdad? Al final del plan de pago. Pero tenemos también la opción abierta para poder lo que es refinanciar y readecuar. Y ahí vamos a ir buscando lo que son otras opciones. Recordemos que cada caso es diferente. Cada situación que va a vivir nuestros afiliados son diferentes, no podríamos estandarizar. Entonces, por eso tenemos que tener opciones para poder atender a cada afiliado. Excelente. Muchísimas gracias, Stalin. Hablamos del tema de crédito. Ahora, sí.
Creo que te confundiste, no fue Stalin el que intervino. Ay, perdón, sí, Sanabria, sí. Y justo iba contigo, Stalin, más bien era el tema es Stalin. Ahora vamos a otra variable, el tema, tú mencionabas la esencia de nuestros socios, la liquidez, ¿no es cierto? En este asunto del manejo de liquidez, las autoridades han establecido algún tipo de normativas o guías o direccionamientos. ¿Hay en Ecuador algún tipo de medidas que, lógicamente, las autoridades están incorporando y que tú puedas analizarlas, chequearlas? Cuéntanos un poquito, Stalin. Bueno, en nuestro caso, las autoridades, sobre el tema de liquidez, lo que nos han solicitado son prácticamente reportes diarios para ir monitoreando la liquidez. Yo creo que este es un aspecto muy importante en estos momentos. Acordemos que la actividad financiera tiene 3 ejes fundamentales: el de la liquidez, el de la seguridad asociado al riesgo y el de la rentabilidad. Si queremos fortalecer liquidez, es evidente que vamos a tener que mantener recursos que van a generar menor rendimiento y van a afectar la liquidez, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cierto? Correcto. Creo que debemos priorizar la liquidez. Como Coprogreso a nosotros nos ha tocado en este momento, gracias a Dios, un espacio de liquidez muy importante. Contamos con recursos suficientes. Hemos testeado los peores escenarios y tenemos 0.7 veces recursos líquidos para enfrentar el peor escenario. Por poner algo, nosotros tenemos ahorita fondos disponibles superiores a los depósitos a la vista, fondos disponibles. ¿No? Y si sumamos las inversiones de corto plazo, y en los peores escenarios tenemos 1.7 veces. Entonces, las autoridades han estado muy preocupadas en realidad. Yo creo que la Junta de Regulación y la Superintendencia actuaron en concordancia. Sobre la liquidez no han puesto mayores normas, pero sí han facilitado la normativa el tema de diferimiento de las cuotas de crédito y buscando sobre todo que se haga de una manera técnica y profesional, ¿no es cierto? Por ejemplo, un año en el que la normativa no permite reversar provisiones, lo cual es positivo para aportar a la seguridad del sistema. Excelente, gracias, Stalin. Entonces, como vemos, es muy relevante este tema del manejo de liquidez, pero te haría una pregunta adicional. Tú mencionabas, si es cierto, el fortalecimiento que tiene tu institución. Oye, pero ¿qué recomendación harías justamente a las pequeñas cooperativas, incluso asociando lo que decía también Sergio, el tema de reputacional, porque a la larga tenemos que cuidar el sector cooperativo como tal? Pero ¿qué acciones o medidas tú podrías recomendar precisamente en el tema de liquidez a esas cooperativas pequeñas y medianas, ¿no? Que tal vez no tengan esa capacidad de reacción como que la que ahorita tú tienes. ¿Qué les podría decir? Porque recordemos, tenemos más de 138 personas que están conectadas en Latinoamérica ahorita y que posiblemente diga, oye, pero mi cooperativa está pequeña. O sea, y en este tema, ¿cómo manejar este asunto? Si nos podrías ayudar con algunas ideas, Stalin. Con todo gusto. Lo primero que se debe hacer es defender los depósitos con una buena calidad de servicio, anticipándose a los vencimientos, ¿verdad? Y buscando compensar de mejor manera esos depósitos. Y yo creo que eso es importante. Lo segundo es, evidentemente, siendo muy cuidadoso en el otorgamiento de nuevas oportunidades de crédito y estando atentos a lo prioritario en este momento es cuidar, como hemos dicho, la liquidez, ¿verdad? Siendo muy cuidadosos al debemos buscar líneas alternativas de financiamiento de contingencia para las cooperativas grandes. Probablemente tenemos acceso a recursos externos. En nuestro caso, gracias a Dios, pues hemos podido contar con el apoyo de instituciones de fondos externos que en este mes incluso nos van a hacer el desembolso de una operación de crédito, ¿no? Acudir a los medios de financiamiento locales del Estado, a instituciones que pueden facilitar el redescuento, ¿no es cierto? Básicamente esas son las medidas que recomendaríamos que pueden aplicarse en cualquier institución. Es decir, cuidar los depositantes con una buena calidad
y ofreciendo una remuneración adecuada por sus depósitos. Segundo, cuidando el otorgamiento de nuevas operaciones de crédito, valorando mucho más, lamentablemente, el riesgo en esta época, ¿verdad? Tercero, acudiendo a fuentes externas si tuvieran acceso de financiamiento. Y cuarto, acudiendo a las fuentes locales de financiamiento con líneas de contingencia, buscando líneas de contingencia. Listo. Muchísimas gracias, Stalin. Muy bien, siguiendo en esta misma dinámica de la reacción que tenemos de las autoridades, igualmente quisiera pedirle la palabra al ingeniero Pedro Equipo. En las zonas donde él está atendiendo, nos mencionaba el tema indígena, ya en zonas muy específicas, igualmente, ¿cuáles serían un poco las medidas que las autoridades están incorporando como para apoyar a sectores muy específicos o tal vez vulnerables ante esta crisis? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar, compañeros. En realidad, bueno, agradecemos la parte del trabajo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el país, y como mis compañeros te cedieron la palabra, tenemos una normativa para diferir cartera de crédito, por ejemplo. Pero mucho más allá de esto, para cuidar el ahorro de nuestra gente, para estimular a nuestros socios de cada una de las cooperativas, sí necesitamos que nuestro gobierno, de parte de nuestros organismos de control, por favor, que reaccionen un poco más y veamos alternativas, construyamos alternativas. Y, o sea, el punto es que si paramos el desarrollo de la economía, si los más afectados son nuestra gente de los sectores urbanos marginales, de los sectores populares, y los planes de contingencia y los planes y propuestas de gobierno no llegan, entonces sentimos desamparados, sentimos desprotegidos, y por lo tanto, de nuestra parte, o sea, no se ve el trabajo de nuestro gobierno, no es tanto por quejarlo, sino para decirle que hagamos un esfuerzo conjunto. O sea, como lo dije, pues a tal punto que nosotros como mismas comunidades indígenas tuvimos que diseñar ciertas estrategias internas. O sea, por un lado válido, por supuesto, ¿no? Pero como gobierno y como gobiernos regionales, o digamos, gobiernos autónomos descentralizados a nivel de provincias y a nivel de cantones, hiciéramos esa participación activa frente a esta situación para ver cómo buscamos y establecemos mecanismos de control, y como, digamos, desde las experiencias de países, de otros países, que también nos ayuden con algunos direccionamientos para ver cómo operativizamos a nivel del país. Realmente sentimos que a nivel de la administración central, o sea, poco o nada nos están acompañando en esta situación crítica del país. Esto es lo que podría comentar. Listo, muy bien. Entonces, en ese sentido, tú mencionas que hay que generar alternativas y un trabajo en conjunto con las autoridades que nos permitan reaccionar, ¿no? Así es hora de buscar esta unidad, sí. O sea, en realidad nosotros tuvimos este problema de situaciones incluso de racismo en la ciudad de Guayaquil, con la señora alcaldesa actual y con un líder principal allá en la ciudad, con el abogado Jaime Nebot. Entonces yo pienso que es hora de superar estas rupturas, buscar alternativas conjuntas. En la ciudad de Guayaquil, caso concreto, por ejemplo, no es que solamente y claro, muchas veces a nosotros, a los indígenas, nos han dicho, no, es que ustedes no tienen las higienes básicas o no se cuidan, pero este problema del coronavirus no es un problema nacido desde las comunidades indígenas, no estoy echando la culpa. El problema está, y es hora de buscar alternativas de manera conjunta. Este es nuestro llamado, por favor. Excelente, gracias, Pedro. Como ven, todo este impacto que han venido generando, lógicamente, en este entorno, las autoridades también juegan un papel determinante en ese sentido. Entonces, ante esa medida también, aquí en México, y para terminar en ese entorno, Sergio, ¿cómo has visto también el direccionamiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en dar, justamente trabajar, incluso como decíamos, en esas alternativas que nos permita más allá unir esfuerzos para salir
de esta situación. Si nos puedes comentar, Sergio, esta relación tanto de las autoridades en el sentido de emitir ciertas guías normativas para poder reaccionar. Claro que sí. Mira, afortunadamente hace un par de días ya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conocida en otros países como Superintendencia, ha emitido ya criterios contables especiales por la contingencia del COVID. Y una de las medidas es de que podamos renovar, en pocas palabras, para no generar tanto desentendimiento, toda la cartera que al día 31 de marzo esté vigente. Correcto. Esa es la principal condicionante. Para aplicar esta medida nos ha dado 4 meses y tenemos 6 meses para dar el periodo de gracia, como se le puede conocer. Esas medidas van a ayudar porque de alguna manera también permite que la estimación no se aumente. ¿Por qué no se va a aumentar la estimación? Porque la Comisión ha visualizado que dentro de las renovaciones de estos créditos, se pueda considerar el capital y los intereses devengados a la fecha. Entonces, vamos a aplicar las mismas tablas de estimación que se han venido aplicando para la cartera vigente, y yo creo que eso de alguna manera nos va a ayudar en este periodo que nos está otorgando la autoridad. También en este mismo sentido ha dictaminado créditos para el sector rural, el cual conlleva créditos con pago único de capital e intereses periódicos, y también pago de capital e intereses al vencimiento. Creo que estas medidas van a contribuir en algo para que nos pueda solventar durante esta crisis. Adicional, hay otra autoridad que es el FOCOP en México, que es un brazo de supervisión auxiliar de la Comisión Nacional Bancaria. Nosotros ahí realizamos depósitos al seguro de depósito, el fondo que se ha creado para contingencias. Consideramos que en México este seguro debe suspenderse por algún periodo en tanto pase la contingencia. De la misma manera, suspender las cuotas de supervisión que se realizan a esta misma autoridad por el periodo también de la contingencia. A la CONCAMEX, que es la Confederación de Cajas de Ahorro y Préstamo de México, hemos pedido que se emita un comunicado oficial a todas las autoridades federales y estatales y municipales para que manifiesten que las cooperativas de ahorro y préstamo estamos consideradas dentro del sector financiero y por ende somos parte de las actividades esenciales que se necesitan para darle continuidad a las regiones, a los municipios, al país en general. Ya que, como comentaba en el inicio de mi plática, hay lugares donde sin medida han cerrado totalmente sus fronteras con estos cercos sanitarios, y pues la gente que desea retirar, hacer uso de su dinero, pues está siendo imposible. La situación puede agravar porque esas personas necesitan retirar esos dineros para sus alimentos, para seguir subsistiendo. De la misma manera, para que nosotros podamos llevar estas alternativas de solución para sus financiamientos, necesitamos que haya esa apertura, pero necesitamos que las autoridades CONCAMEX, las autoridades federales emitan estos comunicados para que nos puedan ayudar. Siguiendo el principio que decía mi compañero anteriormente, es momento de que las cooperativas realmente hagamos valer el principio de cooperación entre cooperativas, y pongo a bien que las cooperativas en nuestros distintos países tengan acercamiento para que podamos brindarnos liquidez a través de préstamos entre cooperativas. Hay cooperativas que tienen un exceso importante de liquidez, pero hay cooperativas que no lo tienen de la misma manera, y creo que puede haber acercamiento entre las distintas cooperativas para que podamos equilibrar la situación económica.
Eso es lo que nosotros tenemos al momento. Continuamos, Andrés. Sí, muchísimas gracias. Creo que, como ven, en este caso ya hay un comunicado específico que nos comenta Sergio, en donde ya hay ciertos lineamientos que la autoridad está enfocando, pero creo que ahí volvemos al tema de ser un ente activo en la reactivación justamente de las economías, como los mencionas, ¿no es cierto? Porque la afectación es muy directa, y aplicar estas normativas también nos va a permitir ir saliendo de esta crisis que estamos actuando. Entonces, creo que para concluir un poco este tema, las autoridades, el entorno en que están viviendo los entes reguladores, tienen que trabajar de la mano o en conjunto con los sectores financieros, y en este caso con el sector cooperativo, que nos vean, como bien dice Sergio, como un ente que está aportando precisamente a llegar a solventar, incluso en zonas rurales que no llega la banca, en donde estamos nosotros presentes, y que ayude justamente a esa población que muchas veces puede estar más vulnerable. Entonces, en ese sentido, como conclusión, igualmente, las cooperativas, creo que debemos prepararnos, y como bien lo decían ustedes, rápidamente para reaccionar frente a estas medidas, ya técnicamente en nuestros procesos, corrigiendo procesos. Ahí es donde incorporar todo el tema de la digitalización, de mejorar alternativas que nos ayude a responder rápidamente para implementar precisamente estas medidas que los entes reguladores nos pueden ir direccionando. Entonces, creo que es muy importante ese tema. El controlar nuestra operación, en definitiva, para que podamos reaccionar y tomar esas medidas, analizando nuestra situación interna de nuestra cooperativa, analizando el ambiente externo, y sobre todo, como bien decía al final Sergio y los otros panelistas, creo que es importante ese tema de irnos colaborando, ¿no es cierto?, a hacer este principio importante de cooperar y preocuparnos también de las pequeñas cooperativas que son parte también del sector, y que pueden verse afectadas con mayor impacto en esta crisis, ¿ya? Entonces, como conclusiones generales, en el sentido de muchas cooperativas podrían apoyar con liquidez, o sea, dependiendo de la regulación en cada país, pero sí, preocupémonos también de las pequeñas y medianas cooperativas para apoyar a esos socios que se ven afectados con esta situación. Muy bien, entonces, con este punto pasamos al tercer tema que les habíamos compartido en este foro, en donde precisamente agradeciendo ya estos dos escenarios, estos dos elementos que hemos tratado, ahora vamos justamente a topar el tema de los escenarios presentes y futuros, porque básicamente lo que buscamos en cada una de las realidades de cada país es reaccionar frente a la situación en la que vivimos. Entonces, ya conociendo esta problemática, nos gustaría ahora revisar muchos aspectos, y ahí se me gustaría a nuestros cuatro panelistas nos enfoquemos en dar algunas ideas, algunos enfoques de cómo manejar esta contingencia, cómo ustedes de su experiencia, muchos ya la están utilizando, otros están planificando, de tal manera que podamos visualizar el presente y el futuro. Porque lo que buscamos es continuidad del negocio, continuidad de las actividades del sector cooperativo. Entonces, en esa medida, los planes de contingencias tienen que ayudarnos a precisamente tener esa guía para reaccionar. Entonces, en ese aspecto, igualmente voy a pedir la palabra a nuestros panelistas para que nos ayuden desde una perspectiva, es decir, cómo han manejado su plan de contingencia, es decir, si lo han desarrollado, si qué aspectos, y básicamente nos ayuden a ir dimensionando aquellas áreas específicas que podemos tomar en cuenta justamente en este tema de la reacción que puede tener la cooperativa ante cada una de las situaciones. Entonces, quisiera igualmente empezar con Estali Muñoz,
que nos ayudes un poco a tener esa visión, porque tú también hablaste de los escenarios, ¿no? Entonces, ¿cómo están definidos esos escenarios y cómo un plan de contingencias nos podría ayudar a precisamente reaccionar rápidamente ante esta crisis? Stalin, ¿qué nos podrías comentar? Gracias, Andrés y compañeros todos. Yo creo que lo más importante que hemos hecho, primero facilitar el trabajo en casa de las personas que puedan realizarlo, y en nuestras agencias hemos primero reducido los horarios, atendemos de 9 a 1 de la tarde, con el personal estrictamente necesario. Luego, lo que nosotros permitimos recomendar es que las instituciones en estas épocas refugiarnos en nuestra misión. ¿Cuál es nuestro propósito? Esa tiene que ser la guía de actuación para todos nosotros, ¿verdad? Y debemos cumplir todo. Y es un reto desafiante, porque ¿cómo ayudas a mejorar la vida de un socio en este momento y a la vez cuidas los recursos de los depositantes? ¿Verdad? Y todo eso refugiándote en los principios, ¿no? En los principios y valores que tenga la institución y el cooperativo. Hemos pedido a la gente, nosotros queremos empoderar a nuestros oficiales de crédito, a la gente que está en el campo, a la gente que está teniendo en las agencias, corriendo mayor riesgo que las personas que podemos realizar teletrabajo. ¿Verdad? A esa gente le hemos pedido que por favor esté atenta a lo que pide nuestro socio, nuestro cliente, y nos transmitan de manera ágil para poderles apoyar. A esas personas les hemos dado también, como digo yo, todas las herramientas que podemos dar de protección, ¿no es cierto? Y lo básico es ahorita tener la cadena de valor, volviendo a lo básico, haciendo que las cosas se hagan de manera fácil y de manera ágil, ¿sí? Buscando cómo captamos depósitos de socios en esta época. Tenemos que repensar eso. ¿Cómo colocamos créditos en socios que puedan pagarnos en determinado plazo y luego de determinadas circunstancias que estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Cómo también recuperar los créditos? Ahí tenemos que ser claros. Hay actividades que están bien y que no han sido afectadas, y los socios deberían demostrar su compromiso cancelando los que puedan cancelar las cuotas. Los recursos no son ilimitados. Entonces, la gente que puede pagar, debe pagar. Esa para mí es una contribución importante que debe hacer en general la sociedad. Si puede pagar un crédito en el sistema financiero, que lo haga, pagando los servicios básicos para que el Estado cuente con los recursos para que pueda trasladarlos a salud. Claro. Sí, la gente que puede pagar, debe pagar. La gente que puede consumir, debe consumir. Porque detrás del consumo, detrás de ese pago, va a haber un beneficiario básico, y empoderar a nuestra gente. La gente que está, y en esto tengo que reconocer el apoyo de nuestro consejo, de administración, a quien le decía yo, ahora la institución no está en manos del gerente general, ni del consejo, me van a disculpar, está en manos de nuestra gente que está al frente de nuestro socio, que es nuestro cliente también, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto, y tenemos que reducir el gasto a lo estrictamente necesario, ¿verdad? Y replanificar las cosas y para pensar cómo mantenemos activa esa cadena de valor, que es captar, colocar y recuperar. Excelente. No sé si se me escuchó. Bueno, tuvimos alguna interferencia en algunos aspectos. Bueno, en la parte última se te escuchó ya bastante muy bien en ese tema de lo que mencionas, justamente de trabajar con tu consejo de administración, como dices, o sea, de tener ese apoyo y de trasladar todas esas medidas que nos hablabas en tu plan de contingencia, incluso partiendo de eso que seas de tu propia misión, ¿no? De volver a leer y a reflexionar sobre la misión del cooperativismo, ¿no? Nos mencionabas que como impulso, motivación, darle ese sentido, volver a reaccionar ante eso, ¿no? Y cómo la sociedad también forma parte de esa reacción
y de colaborar, como tú decías, si es que alguien sí puede que lo haga, porque tras de ese apoyo, o sea, está ayudando y contribuyendo a todo un motor económico, ¿no? Que puede llevarle ese recurso a aquellos que lo están necesitando. Muchísimas gracias, Stalin. Pasando a otro, igualmente, gerente que nos quiera comentar, el tema del plan de contingencias en otros aspectos, por ejemplo, y si lo podemos tomar como un área ya más específica, el tema de la digitalización, porque ahora como vemos, o sea, todo está, ahorita estamos haciendo un tema virtual con internet, con todo, pero este asunto de la digitalización, cómo usar también estas herramientas en un plan que nos permita reaccionar con estos elementos de la digitalización. Ahí ya nos aportaba con algunas ideas también Sergio, si nos quieres un poquito reforzar cómo también en un tema de reacción en un plan de contingencias, el uso de la digitalización nos puede permitir atender a ese socio, ¿no es cierto? Atender en la continuidad, porque nuestro trabajo es que sigan las cooperativas atendiendo, porque no se para el tema. Entonces, ¿cómo le ves en un plan de contingencias del trabajar sobre la digitalización? Claro que sí, Andrés. Mira, de manera breve, el plan de contingencia, como comentaba hace un momento, está soportado primeramente por los colaboradores, segundo, por los socios para establecer medidas de prevención y seguridad, tercera, garantizar la continuidad del negocio, y cuarta, ver en sí la operación del negocio a través de los riesgos, la administración de riesgos, y dentro de ellos cae el tema tecnológico. En el tema tecnológico, visualizamos todos los escenarios para tener activos los servicios, como decía, el Acrimóvil, los cajeros, las tarjetas de débito. Ahorita estamos mandando los programas que estamos activando en Acrimex a través de WhatsApp, de SMS. Estamos buscando nuevos canales, cómo acercarnos a nuestros socios, que sepan que Acrimex está con ellos, que está buscando medidas, acciones, programas para que puedan salir de esta situación, de esta crisis. Este plan coincide muchísimo con Stalin, que es el momento ahora de que las cooperativas, en cada una de nuestras cooperativas, se mantenga un liderazgo muy optimista y con mucha actitud, porque necesitamos garantizar eso en nuestros compañeros, hacerles ver que su función es igual a la de un médico. Un médico nos cura en salud, pero los del sector financiero, las cooperativas, somos médicos que vamos a curar ahora la salud financiera y nos vamos a enfrentar a este gran reto, a esta gran batalla, que estoy seguro que vamos a salir, se va a acabar en algún momento, pero este plan estratégico debe ver absolutamente todos los escenarios, todo lo que le implica como amenazas, las oportunidades, las debilidades, y afrontarlos con las fortalezas que tenemos. Dentro de ese plan, quiero comentarte, Andrés, que nosotros hemos visto algunas medidas post-crisis ya, y estamos considerando activar la economía a través de créditos grupales y microcréditos, que es la parte esencial que se va a necesitar para la obtención de los alimentos. Estamos fomentando ya el inicio de un proyecto de cadena de comercialización. Dentro de todos nuestros socios hay quienes producen diversos productos y servicios y tenemos que ponerlos en catálogos de nuestras redes sociales, página web o en algún otro medio para que ellos puedan hacer comunicación y puedan compartir, no tanto compartir, que puedan comercializar esos productos y esos servicios. Oye, Sergio, y ahí tú serías como el canal de comunicación, ayudar a que como cooperativa incorporarte en esa actividad económica. Sí, porque a través de nuestras redes digitales, a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, podemos nosotros pegar esos catálogos a esas personas
para que los demás socios, cuando ingresen a estos portales, vean quién está ofreciendo determinado producto o servicio. Estamos preparando ya un producto de consolidación de deuda, porque no debemos provocar el sobreendeudamiento, debemos buscar la salud financiera de nuestros socios. Entonces, ya estamos en ese desarrollo. Las cooperativas debemos estar atentos a programas públicos que no sé cómo se le llaman en los demás países. Aquí normalmente decimos nosotros que son a primeras pérdidas. Oaxaca es un estado de la República Mexicana que ha sido azotado por huracanes, sismos, fenómenos sociales y políticos. En el 2006, casi todo un año cerrado. Entonces, en esa experiencia de los fenómenos naturales, sociales y políticos, hemos visto que se generan programas a primeras pérdidas que hay que estar pendiente. ¿Qué quiere decir? Que se aporta una cantidad de garantía para que nosotros, una garantía líquida para que nosotros pudiéramos prestar a los sectores vulnerables. Hay que activar líneas de fondeo con banca de desarrollo principalmente, que estoy seguro van a tener esquemas también muy similares como a nosotros, que busquen el beneficio también de nosotros las cooperativas. Y por supuesto, ya lo comentábamos, fomentar mucho el uso de la tecnología, eso va a ser vital también. Hay que cambiar la cultura de nuestros socios. Es muy complicado. Yo sé que a los demás cooperativas le pasa igual que a nosotros. De repente nuestros socios no la quieren usar, pero creo que hoy se están dando cuenta que es vital y que en el futuro quien no domine también estos nuevas formas de servicios también puede quedarse un paso atrás. Finalmente, para terminar mi participación, Andrés, creo que con este conocimiento y esta experiencia debemos dejarla bien implantada en nuestra cultura organizacional, las medidas de higiene y seguridad en el futuro, porque no creo que sea la primera pandemia. Estoy seguro que más adelante pueden venir situaciones similares, pero creo que ya estamos o nos estamos llenando de conocimiento y de esa experiencia para seguir afrontándolos. Implementación de campañas de donación para todas las cooperativas, no nos olvidemos, aquí en México, nuestro sector, hay muchas personas que viven día a día, están sintiendo el impacto ya de manera fuerte en este momento. Estamos nosotros en el proyecto de comprar cantidades importantes de alimentos para distribuirlos con aquellos sectores que son totalmente vulnerables y que tenemos en nuestra base de datos con ingresos de día a día. También quiero pedir a las cooperativas que no dejemos de ver a los hijos de nuestros socios. Aquí en México, con la suspensión de las labores académicas, muchos niños de las comunidades rurales no tienen internet, no tienen una computadora. En las ciudades sí lo tienen y estos niños están aventajando a los otros niños de las comunidades rurales en el tema de conocimiento. Necesitamos nosotros apoyar a nuestros socios que tienen sus hijos, cómo hacerles llegar el servicio o aportando una cantidad para que contraten su servicio de internet y puedan comprar su computadora. Si queremos una sociedad más equilibrada, más justa, necesitamos hacer algo, porque con este fenómeno de la pandemia estamos creando una brecha muy grande en el tema de conocimiento. Muchos niños en los sectores rurales se van a quedar atrás y yo creo que nadie desea eso. Eso también cuenta para que nosotros las cooperativas, los niños, una vez que pase este fenómeno, van a tener un recuerdo importante de nosotros, que algo hicimos por sus papás y por ellos mismos, y estoy seguro que esos niños van a tener un buen sentimiento hacia las cooperativas. Y ese es el futuro también de ir incorporando a esa fuerza de jóvenes y niños, ¿no, Sergio? Así es. Hay que seguir, que no nos gane, que no nos domine el miedo. Una vez que salgamos de esta situación, preparar nuestros planes para continuar con la expansión. En México, realmente el sector cooperativo es el 1% del sistema financiero y creo que por eso diversas autoridades, diversos sectores no nos ven porque somos muy pequeñitos. Necesitamos que las cooperativas sigan creciendo, se sigan expandiendo para seguir provocando ese desarrollo económico y social y sobre todo para reactivar el empleo. Va a haber muchas personas con necesidad de empleo que necesitamos
captar para que esto continúe. Y finalmente, Gracias. considero que con todo esto podemos robustecer nuestro plan de continuidad de negocio y que en las siguientes situaciones que venga ya vamos a estar mucho mejor preparados. Gracias, Muchísimas Andrés. gracias, Sergio. Gracias. Bien, continuando con esto, ven una visión de México, veamos las expectativas también de Ecuador. Igualmente en Honduras, ¿qué nos puedes comentar, el licenciado Sanabria, en este aspecto? O sea, ¿cómo están preparadas las cooperativas para este tema de plan de contingencias, en aspectos también de su manejo financiero, sus sanas prácticas financieras para también poder enfrentar ya el presente y, como decíamos, la post-crisis que también nos hablaba Sergio y también los otros panelistas? ¿Qué nos podrías comentar, por favor, en este aspecto en Honduras? Bueno, en primer lugar, yo creo que nadie imaginaba la magnitud de esta crisis y bueno, y yo creo que tampoco muchos estábamos preparados. Sin embargo, hemos sacado nuestros planes de contingencia y de irlos afinando también sobre la marcha. Nosotros como cooperativa creamos un comité de emergencia con los ejecutivos con el fin de velar, decir así, por 4 pilares, que era la salud, el aspecto económico, el aspecto social e incluso hasta el aspecto político. El aspecto de salud, buscamos asegurar lo que es la salud de nuestros afiliados y de nuestros colaboradores. O sea, blindar, como bien decía Brian al inicio, estrategias para poder atenderlos de una forma segura. El hecho de que de todas las medidas de seguridad al ingresar a nuestras oficinas, brindar una mascarilla, gel, todos los productos de higiene para que pueda entrar a nuestra oficina y que él se sienta seguro, que él esté seguro y que no pueda poner en riesgo a otros afiliados y a nuestros colaboradores. Todas las medidas se han trazado en ese punto. Y de igual manera también hemos buscado en cierta medida que nuestro afiliado asista menos a lo que son nuestras oficinas y hemos abierto nuestros canales digitales. Nuestras plataformas digitales, nuestras apps, WhatsApp para poder atender el call center, las redes sociales para poder estar atendiendo y hacer algunos trámites. Habilitado ACH, que tenemos el sistema de ACH para que puedan hacer incluso transferencias con la banca. Le hemos facilitado el proceso para que pueda acceder incluso de forma remota, de forma virtual, siempre tomando las medidas de seguridad correspondientes, pero para que pueda tener y así que pueda él evitar, que tampoco se pueda salir de su casa, evitarle en ese punto. Una comunicación constante con nuestros afiliados para conocer su situación económica, cómo está, y de ahí venimos con el tema de desarrollo de un producto. Nosotros hemos venido como cooperativa y como iniciativa también, incluso por años como cooperativa, ya tenemos como 3 años de estar con el tema de consolidación de deuda. Iniciativa del gobierno, a partir del año pasado, lanzó una campaña y una ley para la consolidación de deuda. Nosotros la tenemos siempre en marcha, pero hoy en día, este tema, y financieramente, nosotros hemos hecho escenarios, desde un escenario bien pesimista que nos afecta casi hasta el 70% de nuestros ingresos, a escenarios pues moderados y al menos, o sea, todo nos golpea lo que es el ingreso, pero en una combinación andamos buscando que al menos nos afecte no más de un 30% de lo que son nuestros ingresos, pero esto nos lleva, la cartera actual, ¿verdad? Pero esto nos lleva también a buscar nuevos nichos de mercado, o sea, reinventarnos con productos nuevos, fortalecer más el tema del sector MIPYME, porque también va a ser bastante afectado, y buscar otros nichos de mercado que como cooperativa podamos ingresar para poder equilibrar este nivel de ingresos que se va a dar un poco a la baja. Creo que llega el momento de reinventarse, comenzar de cero. Yo creo que es un momento de oportunidades, darle vuelta y revisar. No podemos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo. Son momentos de crisis, son momentos extremos, así que necesitan también tomar medidas extremas. Por eso también, incluso hasta en la parte social, estamos haciendo énfasis en educación, en temas virtuales, por el tema de lo que es la salud,
la salud, ¿verdad? Las medidas de higiene, pero también estamos paralelamente con el tema de educación financiera. Son momentos complicados, entonces hay que enseñarle a nuestro afiliado a que pueda cuidar lo que son sus finanzas personales y vamos acompañándonos de ese punto. Y también el acompañamiento que estamos buscando con la parte de nuestros entes de supervisión y regulación, revisando lo que son las normativas, esa normativa de liquidez, porque vamos a necesitar el tema de liquidez, esa normativa de cartera, que es importante ver, y algunos indicadores financieros que también tenemos que ir revisando, porque son momentos complicados y como cooperativa hemos empoderado a lo que son a nuestros colaboradores y estamos bien claros, como bien mencionaban los compañeros, actualmente decimos aquí somos un producto, en este momento somos una institución de necesidad básica. La población, nuestros afiliados, cada vez aquí la institución financiera estamos abriendo 3 veces a la semana, atendiendo por número de dígitos de la identidad y en esos 3 días nosotros tenemos que aperturar, estamos aperturando de 9 a 3 de la tarde, rotando nuestros colaboradores para también brindarles lo que es seguridad y tomando las medidas correspondientes de seguridad. Pero nos hemos convertido en una institución en este momento de necesidad básica para la población y para nuestros afiliados y tenemos que darnos, o sea, también hemos puesto, como decimos acá, como lo están poniendo los médicos, como lo están poniendo todos los de asistencia, como cooperativa también lo estamos poniendo el pecho para poder atender y para poder sacar pues este país adelante. Sabemos que vamos a salir adelante y nos queda de otra que reinventarnos. Tenemos que sacar oportunidades de toda esta situación que estamos viviendo y son las que estamos viendo, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muchísimas gracias por tus aportes. Como ven, el tema de, como tú dices, de reinventarse y ser muy responsables también de ser un actor preponderante en mejorar justamente esas economías post-crisis también, como lo mencionas. Gracias. Ahora terminamos justamente este tema con el ingeniero Pedro Quipo de la cooperativa de Aquilema. ¿Cómo este impacto, precisamente retomando algunos elementos en parte incluso de los colaboradores, como un buen soporte también para reaccionar ante un plan de contingencias, contar con un equipo de colaboradores capacitado o que se lo pueda capacitar en esta contingencia y actuar para lograr precisamente lo que mencionaba, bien interesante, la educación financiera de nuestros socios, la educación, nosotros en Goku llamamos la alfabetización digital. O sea, porque todos tenemos que aprender, porque como bien decían algunos socios, como que antes se resistían a usar la tecnología. Ahora, o sea, es algo que necesitamos usarlo, o sea, ya no es solo como una recomendación, sino como una exigencia para usar estos. Entonces, cedo la palabra al ingeniero Pedro Quino, ¿qué nos puedes visualizar sobre, inclusive, el presente que estás viviendo tú en tu cooperativa y luego el post-crisis, lo que debemos prepararnos precisamente para reaccionar frente a una avalancha de personas que van a necesitar un crédito, que van a necesitar liquidez, o sea, que van a necesitar de nuestros servicios, como decía también licenciado Sanabria, ya se convierte como una necesidad base. Gracias, Andrés, y gracias, compañeros. De mi parte, una pequeña reflexión antes de contestar la pregunta. Es que, por ejemplo, nosotros los primeros días tuvimos problemas, por ejemplo, de poder retirar los recursos desde la banca privada para poder entregar los retiros que teníamos que entregar a nuestros socios. Allí, solo quiero un énfasis, compañeros, creo que es tiempo de que nosotros como cooperativas, a nivel de cada país, por favor, busquemos la confianza entre cooperativas y nuestros ahorros debería ser en las cooperativas. Yo tengo un dato de Ecuador, no sé si el resto lo tienen, pero por ejemplo, solamente del segmento 1, nosotros a 29 de febrero de este año tuvimos depositado en banca privada 626, ¿cuánto de estos? 626 millones debe ser. 100 millones debe ser. Sí, millones de dólares. Frente a 229 que estaban entre cooperativas. Ojo, una relación de 3 a 1.
mayor depósitos en la banca que en las mismas cooperativas. Esta es un poco la reflexión para que en caso de, digamos, poder generar un plan de contingencia entre cooperativas, tengamos recursos, porque o sea, nosotros, todas las cooperativas, creo, hacemos un esfuerzo bastante para captar recursos de nuestros socios, y no es posible que todavía sigamos dependiendo y confiando en la misma banca tradicional. Con todo respeto, hay muchas excepciones, no tengo nada en contra de los señores de la banca privada, pero nosotros somos un sistema cooperativo, nosotros pertenecemos a economía popular y solidaria, y como tal creo que debemos radicalizar este tipo de trabajos conjuntos, y allí también va un llamado muy especial. Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos la Caja Central ¿cómo se llama? Llamada Financof. Por ejemplo, ellos tienen alrededor de unos 260 millones de dólares en total activos, un poco más o menos, pero ese es el valor que tienen, frente a más de 15.000 millones de dólares que maneja todo el sistema cooperativo en el Ecuador. Entonces, una reflexión de que, por ejemplo, la Caja Central debería generar, innovar productos y servicios para captar recursos y poder ser contingente para estos eventos. Ya en el tema específico de solidaridad, o mejor dicho, de plan de contingencia, a nivel de nosotros como cooperativa y como base social, yo solo quisiera reflexionar un tema llamada solidaridad. La población indígena, la población del campo, la población urbano marginal, todavía vivimos o todavía podemos reaccionar o podemos maximizar a su nivel máximo, valga la redundancia, el tema de la solidaridad. Yo creo, y me atrevo a decirlo, la población indígena ha mantenido durante todos estos años. A nosotros nos han medido con indicadores financieros, a nosotros deberían medir con gestiones de responsabilidad social, de balance social, que todavía no hay estándares para publicarlo. Pero entonces nuestra sobrevivencia ha dependido, y depende ahora también, de que cada uno, aún en la situación que no podamos ayudarnos, pero damos esta apertura para apoyarnos mutuamente, y esta solidaridad debe darse en el campo, en la ciudad, y ojo el llamado que quiero hacerlo de los que más tienen. Ojo, a ver, en tiempos de bonanza, los políticos, con todo respeto, la banca privada, las empresas grandes han generado sus grandes lucros a nivel de su trabajo, por supuesto, privado, pero hoy queremos que a este nivel también exista la solidaridad y podamos aportar económicamente para reactivar la economía de nuestro país, de nuestros sectores. En el entorno. Compañeros y compañeras cooperativistas, de nuestra parte, o sea, hacer este llamado a que por favor entremos en este proceso de, como lo había dicho hace un rato, o sea, digamos al inicio, de poner nuestras diferencias, tal vez incluso entre cooperativas, personales, incluso culturales, incluso sociales. Entonces apoyémonos mutuamente y podamos salir brevemente de esta situación, Dios mediante. Listo, bueno, muchísimas gracias, Pedro. Entonces, como ven, son muy interesantes aportes desde la perspectiva de estos 4 países que hemos justamente reflexionado, y que nos va a dar ciertas luces, ciertos caminos, que es el objetivo que hemos tenido aquí como WOCU Latinoamérica, de compartir estas experiencias y de justamente poner en práctica ese principio cooperativista de que compartir. Y creo que de mi parte quiero agradecerles igual a los panelistas, a estos 4 gerentes que espontáneamente, fíjense, con ese buen sentido cooperativista, nos contaron lo que están haciendo, ¿no es cierto? Nos contaron sus experiencias, sus estrategias, porque eso va a nutrir justamente esas medidas de acción en el presente, y lógicamente esperando que esta crisis pase rápidamente, porque como vemos, desde el primer punto del impacto que tuvo esta crisis en la parte económica, que nos ha llevado a qué, como conclusiones, a la que las instituciones, por ejemplo, reduzcan sus horarios de atención, reduzcan sus operaciones por todo este tema de inclusive las limitaciones que en varios países con la cuarentena no puedes usar, o tienes limitados los horarios. Entonces,
van a verse afectados nuestros colaboradores también, algunos que sí van a poder estar ahí al frente de nuestras sucursales, otros que van a estar trabajando en el home office. Entonces, ¿cómo vincular esa productividad para que la operación siga funcionando, ¿no? Entonces, hemos visto ese impacto que puede tener. El uso de los canales digitales, como ven y como se recomienda ahora, es muy tema, y como les comentaba, nosotros en Woku le llamamos alfabetización digital, porque todos tenemos que aprender, porque a veces sí, ¿no? Algunos dicen, están más familiarizados, los millennials están familiarizados, pero los otros, ya de más de edad, bueno, a veces nos puede costar el aprendizaje, pero al final nos toca aprender, alfabetizarnos para que estos temas digitales nos ayuden a salir adelante en este tema. Entonces, el cuidar, como nos han mencionado justamente, muchas de las medidas que pueden ser implementadas a corto y a mediano plazo. Tenemos que entender que se nos viene posiblemente reducción en las captaciones de nuestros. Entonces, ahí es donde viene también, retomo, reinventarse, ¿no? Como bien lo dice, tenemos esta situación, pero ¿cómo podríamos reinventarnos para, bueno, atraer a los socios a que vean la confianza que tienen en el sector? ¿No es cierto? Bueno, el otro caso, también tenemos que pensar que pueden afectarse, como bien decíamos, incluso no por un mal carácter del crediticio, sino por la situación que no nos paguen adecuadamente, ¿no? Entonces, temas de las colocaciones. Entonces, aquí es muy importante ya esas sanas prácticas en el aumento de provisiones, en cuidar todos estos temas del capital institucional, que justamente en Woku se trabaja mucho este tema de las reservas para fortalecer a la institución y lógicamente estar preparados para los acontecimientos futuros, ¿no? Como ahora ustedes lo definen, el tener muy bien delimitado ese plan de contingencias desde las perspectivas de nuestros colaboradores, de nuestros socios, de la parte social, del manejo financiero, que nos han mencionado algunas de sus estrategias, nos va a llevar a que podamos reaccionar en el corto y en el mediano plazo que tenemos. Realmente este virus nos ha enseñado muchas cosas. La situación en la que vivimos creo que nos ha enseñado, y creo que el cooperativismo tiene que centrarse en esa unión, ¿no es cierto? En esa unión tanto entre cooperativistas con las autoridades, de tal manera que en conjunto nos permita precisamente reaccionar. Y sumado también a todos estos temas de colaboradores externos como nosotros, que de la mano queremos también apoyarles en varias de sus iniciativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como Woku, también nos sumamos a trabajar hombro a hombro. Esto es un tema de trabajar uno a uno para ir encontrando cada situación de nuestras cooperativas en Latinoamérica y que podamos atenderlo en medidas de reinvención, de innovación, medidas digitales, en un plan que nos permita salir adelante de esta crisis. Entonces, ese es en sí como conclusiones finales que juntos podríamos y vamos a salir de esta situación con esta crisis que nos está dando muchas enseñanzas para que volvamos a retomar tal vez principios básicos como nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores cooperativistas, y que nos ayude a reaccionar oportunamente, con tecnología, con un personal capacitado, cuidando la seguridad de la información de nuestros socios, y creo que con eso podríamos dar por finalizado las aportaciones de nuestros 4 panelistas, agradeciéndoles mucho, como les digo, ese espíritu cooperativista de compartir sus ideas, compartir incluso sus estrategias específicas, y creo que eso es muy valioso para demostrar que el cooperativismo es eso, es cumplir nuestros valores. Gracias al ingeniero Stalin Muñoz, gerente general de la cooperativa Coprogreso. Gracias al ingeniero Pedro Quipo, gerente general de la cooperativa Daquilema, al licenciado Efraín Sanabria, gerente general de la cooperativa Elga en Honduras, y a nuestro amigo Sergio Antonio Martínez de la cooperativa Acrimex.
que nos ha permitido, nos han contado justamente sus buenas prácticas y que esperamos que a todas las personas que estuvieron acompañándonos se lleven ideas de acción. Si estas ideas no las ponemos en acción, no va a tener resultados. Entonces, a poner acciones, a poner estas medidas que estamos, o estas estrategias en la práctica, en nuestras instituciones. Para terminar, quiero dejar la palabra a nuestro director, Luis Jara, quien va a hacer el cierre ya del evento, esperando que hayamos logrado compartir y que queremos hacer otros foros. La idea de esta alfabetización digital, de estas capacitaciones, nosotros estamos en esa medida buscando hacer nuevos encuentros que nos ayude con las experiencias, ir teniendo aprendizajes beneficiosos para nuestras cooperativas, para nuestros socios y para nuestros colaboradores y la sociedad en general. Muchísimas gracias de mi parte y cedo la palabra a Luis Jara, a nuestro director. Gracias, Andrés. Nuevamente yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo que dio para compartir esas experiencias con cada uno de nosotros. Siempre diremos que algo malo deja algo bueno, y la lección que nos está dejando este virus es justamente que debemos trabajar de manera conjunta. No podemos hacerlo de manera separada. Yo creo que las noticias que vemos en cuanto a este virus, nos damos cuenta que si cada gobierno toma acciones por separado, el resultado no es el adecuado. El cerrar fronteras no son las adecuadas. El estar únicamente mirando por cada una de nuestras instituciones no son las adecuadas. Lo adecuado es ver cómo unimos fuerzas, cómo unimos estrategias, cómo hacemos esas economías de escala que permitan que las ideas innovadoras que tiene una institución A, B o C, juntas podríamos hacer una macro idea. Y esa macro idea es lo que está esperando justamente nuestros socios. Nosotros no somos como los bancos que tenemos grandes capitales que nos podamos o que podamos apalancarnos de ellos para que nos sirvan como asesores, que nos sirvan como analistas de toda la situación que está viviendo una comunidad o una entidad en la parte interna y externa. Nosotros somos entidades que trabajamos con los socios y para los socios, y por ende debemos ir compartiendo todas estas ideas. Y gracias a eso, las ideas que cada uno de ustedes compartió, yo creo que nos hemos enriquecido mucho de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que estamos pensando hacer. Ya lo dijo Andrés, este ha sido un primer evento de los varios que estamos pensando hacer, e ir monitoreando e ir viendo cómo vamos saliendo de esta contingencia. Pero no cómo vamos saliendo como institución, cómo vamos saliendo como sociedad, cómo vamos fortaleciendo esos principios de ayuda mutua, de colaboración, cómo vamos generando nuevos productos para nuestros emprendedores. Hoy estuve escuchando un noticiero y sí me causó un impacto al saber que en Estados Unidos ya hay una pérdida de 10 millones de empleos, y aquí en México vamos cerca de los 6 millones de empleos perdidos. Y así van a ser en todos los países. ¿Cuáles van a ser los que van a reactivar la economía? Los emprendedores, nuestros socios, microempresarios, dueños de tienditas, dueños de pequeños negocios. Hacia ellos debemos ir ya pensando cómo crear esos productos que mañana cuando termine esta contingencia podamos estar listos y volver a crear esa fuente de empleo que tanto nuestros países y nuestras comunidades van a necesitar. No me queda más que agradecer. Brian, muchas gracias por estar acá con nosotros. Realmente apreciamos el que tú estés trabajando también de la mano con las cooperativas, el que nos dé la visión. A ustedes como panelistas, muchas gracias. Y a los más de 150 participantes que estuvieron atentos a lo que estamos viendo, muchas gracias, porque eso da el interés de lo que nosotros como institución estamos pensando hacer por nuestros socios. Gracias y nos estaremos viendo pronto. Muy gentiles a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Hugo, gracias a todos, un abrazo, Pedro. Muchísimas gracias a todos por su participación, a las personas que estuvieron. Igual escríbanos si tienen alguna pregunta adicional a nuestro correo, lo escribimos ahí en el chat, escríbanos sus inquietudes, sus dudas. Creo que es muy importante compartir esas
reflexiones en cada una de sus cooperativas. Gracias. Muchas gracias.